Buenos días, aprendices. Hoy veremos cómo podemos calcular el valor de un polinomio para un valor determinado de la x que tengamos. ¿Qué es esto de divisibilidad de polinomios? Y cómo nos puede ayudar el teorema del resto a saber si un polinomio es divisible entre un binomio. Pues empezamos por el principio, que es valor de un polinomio. Si yo tengo el siguiente polinomio, 3x cubo menos 2x más 5, por ejemplo, este polinomio, esto lo que quiere decir es que es un polinomio en el que la indeterminación es x. Es un polinomio que solo tiene una indeterminación. Otro polinomio podría ser este, 3xy menos 5x cuadrado a, y aquí tendríamos muchas indeterminaciones, muchas letras. Pero en nuestro caso, como estamos trabajando con polinomios que solo tienen una indeterminada, a la que llamamos normalmente x. La podemos llamar otra letra. Bueno, en este caso, ¿cuánto vale mi polinomio, supongamos, para x igual a 2? Yo quiero saber exactamente cuánto vale para x igual a 2. Pues el polinomio funciona como una especie de máquina en el que tú metes el valor de x aquí, este valor lo metes aquí, donde estén las x, y te devuelve un valor. Eso es el valor del polinomio, es decir, yo quiero saber cuánto vale el valor para x igual a 2. Se pone así, también se puede poner así, para x igual a 2. Pues entonces, ¿cuánto vale? Vale 3 por x. ¿Cuánto vale x? 2. Y aquí está elevado a 3. Menos 2 por x. ¿Cuánto vale x? Hemos dicho en este caso 2. Más 5. Aquí no hay ninguna x, por lo tanto 5. Calculamos esto y nos da el valor del polinomio. Cuidado con esto. Esto no es 3 por 2. Esto primero hay que hacer la potencia. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, que es 8. 3 por 8, 24. Y menos 2 por 2, que es menos 4, más 5. Menos 4 más 5 es 1, pues 24 más 1, 25. Este polinomio vale 25 cuando la x vale 2. ¿Cuánto vale, por ejemplo, para el valor de x menos 1? Vamos a ver ahora ese. Pues ahora calculamos el polinomio para menos 1. Lo mismo hacemos. 3 por x, que es menos 1, elevado a 3, menos 2 por x. En este caso la x va a valer menos 1, más 5. Calculamos esto. De nuevo, primero la potencia, menos 1 al cubo es menos 1, negativo. 3 por menos 1, menos 3. Menos 2 por menos 1, menos menos más, pues por lo tanto, más 2. Y más 5. Y esto nos da un valor de menos 3 más 2 es menos 1, menos 1 más 5, 4. El polinomio tiene valor 4, toda esta expresión vale 4 cuando la x tiene valor menos 1. Y esto es el valor de un polinomio, no tiene más misterio. Ahora vamos a ver el tema de divisibilidad. Cuando los polinomios son divisibles unos entre otros, es decir, cuando la división entre un polinomio es exacta y da de resto 0. Y para eso nos ayuda el teorema del resto, que nos dice lo siguiente. Si yo quiero dividir un polinomio cualquiera, vamos a suponer uno de los que estuvimos viendo. Imaginaos, vamos a ver este, 2x cubo menos 4x2 más 2x. Y yo quiero saber si este polinomio es divisible entre x menos 1. Pues sin necesidad de hacerlo, yo puedo utilizar el teorema del resto, que me dice que si yo divido, que el resto de dividir un polinomio dado entre un binomio de este tipo, un binomio x menos a, en general, menos algo, o x más algo, bueno, ya sabéis, dependiendo de cómo sea
digo, el teorema del resto dice que el resto de hacer esta división, un polinomio entre un binomio de este tipo, es el valor del polinomio para este número, el que hay ahí. Si tuviéramos x más 1, pues lo ponemos de esta manera, x menos lo que sea, y entonces tendríamos que hallar el valor del polinomio para menos 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que quiere decir esto. No sé si me he explicado bien. Entonces, el teorema del resto nos dice el resto de la división. Yo sé entonces que si el resto es 0, la división es exacta. Si no, tendríamos una división entera. Entonces vamos a probar con este. ¿Qué resto nos daría esta división? Sin necesidad de hacer la división. Pues el valor del polinomio para ese número, para más 1. Pues, ¿cuánto vale el polinomio este para más 1? 2 por 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado más 2 por 1. Y esto nos da 2 por 1 al cubo, que es 1, 2. 1 al cuadrado es 1 por menos 4, menos 4. Y 2 por 1 es 2. 2 más 2, 4 menos 4, 0. Pues nos está diciendo que estos dos polinomios, este polinomio es divisible entre ese binomio, porque nos da una división exacta con resto 0. Ahora vamos a ver si es divisible, por ejemplo, entre x más 3. Entonces tendríamos que ver, hacer el teorema del resto, que nos dice lo que obtengamos aquí de valor de este polinomio para este número que hay aquí, en este caso sería x menos 3, ¿no? Es decir, para el menos 3, eso es justo el resto de la división. Vale, voy a poner bien porque si no... menos 2 por menos 3 al cubo. Uy. 2 por menos 3 al cubo menos 4 por menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. Vamos a ver cuánto es esto. 3 al cubo es 27, pero como es menos, menos 27. Menos 3 por menos 3 por menos 3, menos 27. Menos 27 por 2, menos 54. Este otro, bueno, 3 al cuadrado, digo, sí, menos 3 al cuadrado, 9, positivo. 9 por 4, 36, menos 36. Y 2 por menos 3, menos 6. Esto nos da una cantidad de 12 y 4, 16. 5 y 3, 8 y 1, 9. Menos 96. Quiere decirse que si nosotros hacemos esta división, el teorema del resto nos dice que vamos a obtener resto menos 96. Pues lo vamos a hacer, a ver si es verdad. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dividir ese polinomio entre x más 3. Vamos a comprobar que el teorema del resto no miente. En este caso, claro. Eso no sería una prueba total, pero bueno, nos vale para este caso. Y así repasamos la división. Tenemos que hallar aquí, en el cociente, el primero, un número que multiplicado por x, por este de aquí más a la izquierda, nos dé exactamente este de más a la izquierda, del dividendo. Pues será 2x cuadrado, porque 2x cuadrado por x nos da 2x al cubo, que es esto de aquí. Empezamos, 2x al cuadrado por 3, 6x al cuadrado, y lo ponemos debajo. Pero positivo, pues le ponemos negativo, menos 6x al cuadrado. Y 2x cuadrado por x, 2x al cubo, positivo, le ponemos negativo, menos 2x al cubo, para que al sumar se nos vaya esto. Y ahora sumamos menos 10x cuadrado y bajamos 2x. Ahora, ¿qué ponemos aquí? Nos tiene que dar exactamente menos 10x cuadrado. Pues, si ponemos menos 10x por x, menos 10x al cuadrado, que es esto de aquí. Y empezamos. Menos 10x por 3, menos 30x. Pues más 30x. Menos 10x por x,
menos 10x al cuadrado. Le cambiamos el signo y aquí nos quedará 32x. Seguimos dividiendo. Para que nos dé aquí lo mismo, multiplicamos por 32. Porque nos dará este. 32 por 3 son 96. ¿Positivo o negativo? Aquí nos da positivo, pues aquí hay que ponerle negativo. Bueno, en realidad, a ver, y aquí bajaría un 0, y aquí es donde lo pongo. Entonces nos daría menos 96, y ahora 32 por x, 32x positivo, pues le pongo menos 32x. Y ahora hago esto, y efectivamente el resto me ha dado menos 96, que era lo que me tenía que dar, que es lo que decía el teorema del resto. Sin necesidad de hacer la división, yo lo único que tengo que comprobar es, para hallar cuánto me va a dar el resto de esta división, es cojo este valor de aquí, poniendo esto como x menos algo, por lo tanto x menos 3 para que me dé lo que tengo aquí, y yo sé, este es el valor que voy a meter dentro de mi polinomio. Hallo el valor del polinomio para ese valor y me da justo el resto de la división. Y eso es lo que dice el teorema del resto. Y con esto terminamos. Hay algunos ejercicios en los que nos dice, vamos a hacer alguno por ejemplo. Nos pueden decir ejercicios de este tipo, como que haya el valor de k bueno, acabo de ver un ejercicio que no sé lo que he hecho, que está mal, lo tengo que volver a subir. Bueno, por ejemplo, calcula el valor de k para que el cociente de esta división, x cubo menos x cuadrado más k por x menos 1 entre x menos 1, dice el ejercicio, halla el valor de k, este coeficiente que tenemos aquí, lo voy a poner en otro color para distinguirlo, k por x, eso quiere decir que es un número indeterminado, es un parámetro que no conocemos. Entonces, halla el valor de k para que el resto de esta división sea 5. Pues vamos a verlo. Entonces, según el teorema del resto, el resto de la división es 5, quiere decirse que para el 1, este polinomio, el valor del polinomio, si le llamamos p a este polinomio, este de aquí le llamamos p de x, pues el valor del polinomio para 1 me tiene que dar 5. Eso es lo que dice el teorema del resto, para que me dé 5. Entonces, hago aquí, el valor lo meto aquí, 1 al cubo menos 1 al cuadrado más k, que no sé lo que es, por x, que es 1, por 1, k por 1 menos 1, esto me tiene que dar 5. Y no tengo nada más que resolver esto. 1 al cubo es 1, menos 1, 0. Y aquí me queda k menos 1 igual a 5. Por lo tanto, k debe valer, se pasa sumando, 5 más 1, 6. K tiene que valer 6 para que el resto de esta división por este binomio, x menos 1, dé 5. Y estos son los ejercicios que os pueden surgir de este tipo de cosas. Y con eso hemos terminado la clase de hoy.